Bueno, ahora vamos a focalizar en la acreditación de las carreras de posgrado. A diferencia de las carreras de grado que tienen, como vimos, por objetivo asegurar una formación básica y necesaria para el ejercicio profesional, el origen de la acreditación de los posgrados tiene que ver con algo diferente. A partir, sobre todo, de los años 90, surge una gran explosión de posgrados en el sistema universitario argentino. Hasta ese momento había posgrados, sobre todo en algunas áreas de formación, sobre todo las exactas, pero no era una práctica común en las demás carreras. A partir de los años 90 hay una explosión de carreras de posgrado que además son pagas, y esto generó un mercado que de alguna manera era necesario controlar en términos de la calidad y de la garantía pública de calidad. Es así que surge el proceso, que además tiene algunos antecedentes, ¿sí? Ya con la apertura democrática se había creado en el año 85 el SICUM, que es el Sistema Cuaternario de Universidades Nacionales, que si bien no llega a implementarse, tenía la idea de constituir un sistema de carreras de posgrado dentro del sistema universitario. Y también, como ya vimos en los años 90, antes de la ley, se crea la CAP, que es la Comisión de Acreditación de Posgrados, que luego se va a incorporar con la ley a una de las actividades de la CONEAU, y que en aquel momento había tomado como modelo el modelo de acreditación de posgrados brasilero, que tenía una tradición muy importante desde los años 60. Esta CAP tenía como idea la acreditación de maestrías y doctorados en base a un ranking con aplicación de estándares e indicadores. Llega a implementarse, pero luego se subsume a todos los procesos de la ley. La Ley de Educación Superior tiene algunos artículos puntuales que hablan de los posgrados. Uno, el 39, en donde se establece que las carreras de posgrado, y ya las nombra cuáles van a ser, sean especialización, maestría o doctorado, deberán ser acreditadas por la CONEAU. Eso dice el artículo 39. También dice que se van a acreditar conforme a estándares que establezca el Ministerio de Cultura y Educación en acuerdo con el Consejo de Universidades. Y finalmente el artículo 76 dice que cuando una carrera no acredita, y esto va tanto para grado y posgrado, por no reunir los requisitos mínimos en los estándares, la CONEAU podrá recomendar que se suspenda la inscripción de nuevos alumnos hasta que se subsanen las deficiencias. Después de la ley, hay muchas reglamentaciones de estos artículos que son las que van dando forma a las regulaciones de las carreras de posgrado. Hay un decreto que establece, el 499, que una carrera por primera vez se presenta acreditación y esa validez, si pasa, va a tener 3 años para que luego sí empiece un ciclo de acreditación cada 6 años. También ese decreto va a decir que la acreditación es un requisito para que esa carrera tenga validez nacional. Y finalmente establece que, al igual que las carreras de grado, las carreras de posgrado van a pasar por un proceso de autoevaluación y de evaluación externa con un comité de pares. Vamos a focalizar en estos 3 tipos de posgrados que existen y que la ley especifica claramente a los fines de la acreditación. Por un lado hablamos de la especialización. Estas carreras de posgrado de especialización se destacan por dominar un tema o un área determinada dentro de una profesión, pero con una fuerte impronta de aplicación, ¿sí? De aplicación profesional, de capacitación profesional. Tiene una evaluación final que no es una tesis, sino que puede ser un proyecto, una obra, y conduce al otorgamiento del título de especialista. La carga horaria mínima de estas carreras es de 360 horas, son carreras más cortas. Sin embargo, recientemente se ha aprobado una resolución que regula específicamente un tipo de especializaciones que son las especializaciones médicas y que tienen características absolutamente distintas. Justamente tienen mayor carga horaria y muchos más requisitos sobre la regulación de la formación práctica en entidades que no son necesariamente las universidades, sino que son hospitales, salas, etc. Esa es la resolución 2643 del 19 que recientemente se acaba de aprobar. Después tenemos las maestrías. Las maestrías ya las conocemos, son en general nacen a la luz de modelos parecidos del exterior, proporcionan formación académica y o profesional
tenemos dos tipos de maestrías académicas o maestrías profesionales. En realidad profundizan conocimientos teóricos, metodológicos, tecnológicos, artísticos, en una disciplina o área disciplinaria. Para el egreso, el trabajo final puede ser un escrito como proyecto, pero también una tesis, en el caso que sea maestría académica, y conduce el otorgamiento del título de magíster en una disciplina o en un área disciplinaria, contando como requisito mínimo 700 horas de duración, de las cuales 540 deben ser de cursos y el resto pueden ser destinados a la elaboración de la tesis. Y finalmente tenemos a los doctorados, que en general, bueno, son posgrados de mucha trayectoria, históricos, que hace mucho que existen, pero no en todos los campos de formación. En general, el doctorado tiene por objeto la obtención de verdaderos aportes originales en un área de conocimiento en un marco de nivel de excelencia académica. Son absolutamente académicos, terminan con una tesis doctoral individual bajo la supervisión de un director que tiene que ser original, un aporte original al conocimiento, y es evaluada por un jurado, dicen los estándares, que tiene que ser al menos uno de ellos externo y no incluir al director. Este posgrado conduce al título de doctor y la carga horaria la determina cada institución. En realidad tenemos hay una resolución, que es la resolución 160 que ustedes tienen para leer, junto con todas las resoluciones de estándares que vimos antes para carreras de grado, que establece que hay distintas formas de organización curricular y modalidades para organizar los posgrados. En términos de estructuras de planes, los posgrados pueden tener estructuras estructuradas, semiestructuradas o personalizadas, es decir, que los cursos que se solicitan pueden ser armados a medida de los intereses de los estudiantes. Esto sobre todo se da en los doctorados, en algunos doctorados. Después, en términos de la modalidad, los posgrados pueden ser presenciales o a distancia. Específicamente hay regulaciones muy detalladas sobre las condiciones para la educación a distancia de posgrado. Y en términos de la organización pueden ser institucionales o interinstitucionales cuando son organizados por más de una universidad. Y también en términos de la acreditación tenemos instancias, carreras nuevas o proyectos y carreras en funcionamiento. Cuando un proyecto quiere empezar a funcionar como carrera, tiene que presentarse a la CONEAU para que se le dé la acreditación y con esto la habilitación para empezar a funcionar. Y también las carreras en funcionamiento, como dijimos, cada 6 años. Las carreras en funcionamiento, además, si se solicita, pueden tener una categoría que puede ser A, B o C, siendo A excelentes, B muy buenas y C buenas. Estas categorías algunos la piden y otras no, pero muchas veces son requisitos para diversas fuentes de financiamiento, estatales y no estatales, que el posgrado, para recibir becas, por ejemplo, financiamiento de becas, tenga una categoría determinada. Bien, en términos de los estándares, y similar a las carreras de grado, hay dimensiones. Tenemos una dimensión que es el marco institucional, en donde se ve la normativa, la ubicación dentro de la estructura institucional de la carrera, cómo es la estructura de gestión, quién la dirige, quién la coordina, etc. Después está toda una serie de estándares vinculados con el plan de estudio, cómo está fundamentado, qué objetivos se tiene, cuáles son las características curriculares en términos de ingreso, modalidades, localizaciones, asignaciones horarias de prácticas y teoría, cómo se estructura el plan en términos de asignaturas, horas de cursado, formación práctica, también en los trayectos no estructurados, y también si hay un seguimiento curricular, lo mismo que vimos en las carreras de grado. Finalmente hay una dimensión que es la de la evaluación final, qué requisitos se solicita, se analiza el reglamento, también se ve la dimensión de los estudiantes respecto a las políticas de seguimiento y graduación, se analizan cuántos graduados tienen y los requisitos de permanencia, promoción y graduación. Al igual que en las carreras de grado, se estudia el cuerpo académico, cuál es su titulación, cómo se estructura la gestión académica, cuáles son sus funciones, si hay estabilidad o no, qué dedicación tienen.
Y también si hay actividades de investigación y transferencia, sobre todo en lo que son maestrías y doctorados, en donde se entiende que estas son funciones claves para el desarrollo de carreras de este tipo. También se analizan la infraestructura, el equipamiento y, como dijimos, hay regulaciones específicas para la educación a distancia. ¿Cuáles son los problemas típicos de las carreras de posgrado que surgen de las acreditaciones? Bajas tasas de graduación, claramente aquí se ve fuertemente que los planes de estudio están previstos para una cantidad de años, pero los graduados cuando se gradúan tardan muchísimo más. También hay algunas observaciones en las titulaciones de los docentes, y esto es natural, dado que hasta hace pocas décadas no era un requisito tener un título de posgrado para un docente, con lo cual hay muchos docentes de reconocida jerarquía que probablemente no tienen título de posgrado, que hoy es un requisito para dar clases de posgrado, y esto lo establece la ley. También hay una suerte de adaptabilidad a los requerimientos, es decir, ya se conoce que hay que responder para acreditar en algunas de las dimensiones. Hay problemas también con los convenios, la perdurabilidad y sostenibilidad de los convenios, baja actividad de investigación, cuando esto es muy requerido en maestrías y en doctorados, y bueno, estos son algunos de los problemas en una actividad que realmente también, al igual que el grado, es masiva dentro de la CONEAU. Se tramitan alrededor de 400 a 500 carreras por año. Hoy en el sistema hay alrededor de 3.000 carreras en funcionamiento, y surgen datos curiosos. Por ejemplo, de todos los proyectos que se presentan para hacer carreras, hay cerca de un 30% que nunca empieza a funcionar. Es decir, que hay condiciones que determinan si una carrera puede sostenerse en el tiempo en este tipo de carreras que son las de posgrado. Igual que en las carreras de grado, son altísimas las posibilidades de acreditar, y también la pregunta es, luego de una carrera que pasó por 2 o 3 evaluaciones, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que seguir evaluándola de la misma manera o hay que pensar en otras innovaciones? Seguimos con la próxima unidad.